Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo en esta tarde de día miércoles, agradables 18,7 grados. En Santiago un poquito mejor que ayer la temperatura. Nos vamos a ir inmediatamente a San Fernando para tomar contacto con Jonathan Menares, que está en ese lugar, donde se produjo el hallazgo lamentablemente del cuerpo de Francisco Albornoz. Ya detallaba Roberto que ha sido un caso que nos ha impactado profundamente, sobre todo porque acá en el programa habíamos estado conversando con su hermana, con su familia durante la semana anterior en medio de la búsqueda y durante esta jornada se confirma lamentablemente entonces esta información respecto de que su cuerpo aparece allá en San Fernando. Jonathan, tú nos cuentas más detalles sobre el lugar donde se registró este hallazgo y si quedan diligencias pendientes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, Karina? Roberto, muy buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos, como tú muy bien señalabas, Cari, en el punto donde finalmente fue hallado el cuerpo ya sin vida de Francisco Albornoz, este joven técnico farmacéutico de 21 años, quien lamentablemente había sido reportado como desaparecido el pasado 23 de mayo. Los vamos a dejar con imagen en vivo de nuestro compañero Juan Contreras para que ustedes puedan ver un poquito el lugar donde finalmente la PDI y la Fiscalía confirman la identidad del cuerpo que fue encontrado la jornada de ayer, en la tarde de ayer fue encontrado este cuerpo luego de que un hombre llegara hasta la Fiscalía de Ñuñoa en compañía de su abogado y señalara haber sido la persona que trajo hasta este punto a Francisco. Como ustedes pueden ver en imagen de nuestro compañero Juanito Contreras, eso es un arreglo de flores que trajeron hasta este lugar los amigos, quienes ya una vez que se confirmó el hallazgo del cuerpo en este punto vinieron por supuesto a manifestarse hasta este lugar y por lo que entendemos también van a dejarle una suerte de animita en este punto. Todavía, como lo decía muy bien Roberto hace instantes atrás, lo que ocurre con este joven es lamentablemente un enigma. Ya hay información respecto de la persona que se encuentra detenida y que va a ser prontamente formalizada. A eso de las 4 debería empezar su formalización. Quien finalmente es esta persona, quien dice el lugar donde se encuentra el cuerpo de Francisco Albornoz. Finalmente se realizan las diligencias por parte de la PDI, llegan hasta este punto y encuentran finalmente el cuerpo sin vida. Tras los distintos procesos químicos lograron identificar que finalmente este cuerpo pertenece al joven y una vez que toman contacto con la familia también realiza la confirmación de la identidad y finalmente señalan que el cuerpo que se había hallado la jornada de ayer sin vida en este punto pertenece al joven técnico farmacéutico Francisco Albornoz. Como ustedes me preguntaban qué es lo que falta todavía por dilucidar en este caso, ya se realizaron las diligencias en el cuerpo, una jornada bastante extensa de pericias por parte de la PDI y también del Servicio Médico Legal de la Comuna de San Fernando, quienes ya realizaron las distintas indagatorias en el cuerpo, los procesos químicos también para determinar cuál es el motivo del fallecimiento, exactamente de este joven Francisco Albornoz, y lo que se ha determinado en primera instancia es que no hay agresiones atribuibles a terceras personas, no hay lesiones visibles en el cuerpo de Francisco, lo que descarta al menos la idea de que haya sido víctima de algún tipo de tortura o de golpes, agresiones por parte de o sus atacantes. Lo que todavía está en investigación, claro, finalmente es determinar la causa de muerte de Francisco, qué es lo que lo lleva a perder la vida y también qué es lo que hace que al menos este primer sujeto que confiesa el crimen o que confiesa dónde está la ubicación del cuerpo, qué motivación habrán tenido él y si es que también actuó solo o en compañía de más personas. Todo eso es lo que se está determinando todavía. Trabajan la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía en determinar finalmente las móviles del crimen y también cuál es la causa de muerte. Todavía eso no está aclarado. Hace instantes atrás nosotros estábamos en el Servicio Médico Legal de San Fernando, nos trasladamos ahora hasta este punto donde se hizo el hallazgo del cuerpo. Ahí estaba la hermana Elizabeth Albornoz, la hermana de Francisco, quien estaba visiblemente afectada, muy triste, evidentemente ella lloraba en todo momento. A las exterior del recinto estaba acompañada por un grupo de mujeres y finalmente, pese a que ella nos había comentado que iba a hablar con los medios de comunicación a la salida, entendemos que el proceso que vivió ella fue lo suficientemente golpeador para ella y nos realizó un gesto con la mano una vez que se sube a la carroza de que finalmente no iba a hablar con los medios de comunicación, evidentemente muy golpeada, muy choqueada por todo lo que ha sido estos días, porque además ella también enfrentó distintos procesos de reconocimientos de cuerpo. La jornada de ayer también ella tuvo que ir hasta el San Juan de Dios, realizar el reconocimiento del cuerpo de una persona que había llegado hasta ese recinto y se pensaba que podía ser en algún punto Francisco Albornoz. Finalmente no era así y todo esto por supuesto que ella ha vivido estos últimos días desde la desaparición de Francisco el pasado ya 23 de mayo hasta esta jornada
jornada ha sido bastante golpeador para ella, por ende entendemos que no haya querido hablar con los medios de comunicación a las afueras del servicio médico legal. Les invito ahora a que revisemos lo que entregaban como mensaje los amigos de Francisco, quienes llegaron hasta este punto para manifestarse, a traerle distintos recuerdos, un ramo de flores. Escuchemos lo que señalaban hace instantes atrás. Esto no es un lugar que Francisco, menos sin contarnos a nosotros, haya querido venir voluntariamente. Nunca, nunca, nunca. Y cualquier cosa, él siempre habló con Isaac, que es su mejor amigo. Él siempre también nos avisaba cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros siempre nos comunicamos vía Instagram, vía WhatsApp. Y esto no forma parte de la vida cotidiana. Él jamás hubiese aceptado una salida fuera de Santiago, porque además el plan siempre de él fue, cuando salió, es volver a trabajar, porque había encontrado el trabajo de sus sueños, le decía él, por lo que luchó 2 años de estudio, de pruebas, de práctica y todo eso para terminar en un lugar así. No es lo que corresponde. Bueno, finalmente se puede encontrar su cuerpo 10 días después de haberse reportado su desaparición. Como bien decías, Karina, la semana pasada estuvimos con su hermana, que justamente estaba muy preocupada y que nos decía que el último rastro que tenían de él era en Plaza Egaña. Yo le había preguntado si habían podido ver las cámaras de seguridad, a ver si es que sabían con quién se había encontrado, pero hasta ese momento no sabían nada. ¿Hay algún antecedente, Jonathan, sobre qué pasó entre Plaza Egaña y San Fernando? ¿Cómo pudo haber llegado ahí? ¿Quiénes son las personas con las que se juntaron? Se dice que, por lo visto, habrían coordinado un encuentro con unos amigos a través de WhatsApp. ¿Se sabe algún detalle más al respecto? Claro, lo que señalan los amigos, uno de ellos, por ejemplo, de quienes ustedes escuchaban recién su testimonio, ellos señalan que Francisco era una persona muy cercana a su grupo de amigos. De hecho, él vivía con unos amigos en un departamento en la región metropolitana, vivía con ellos, se informaban constantemente dónde iban, con quiénes se juntaban. Además, ellos tenían acceso a ver la ubicación respectiva de los celulares de cada uno de su grupo de amigos. Es por eso que lo que ocurre en Plaza Egaña es bastante extraño, porque a eso de las 9 de la noche se reporta finalmente la última vez que una cámara de seguridad logra captar con vida a Francisco Albornoz, y lo que saben sus amigos es que esta joven se habría juntado con una o unas personas. Aparentemente Francisco hablaba en plural, pero por el momento hay solamente un formalizado, así que vamos a remitirnos a que sería una persona con quien se iba a juntar Francisco, quien aparentemente, señalan los amigos, se habría conocido por una aplicación de citas y con quien finalmente iba a juntarse posteriormente en esa noche. Habría señalado él que llegaba durante la noche hasta el departamento con sus amigos, pero finalmente eso es lo que nunca ocurrió. El último registro de él lo marca en Plaza Egaña cerca de las 9 de la noche, y de ahí en adelante es todo un enigma qué es lo que termina ocurriendo con Francisco Albornoz, hasta esta jornada donde finalmente se confirma en horas de esta mañana la identidad del cuerpo sin vida que fue hallado acá en el Mirador Lo Moscoso, en la comuna de Placilla. Falta dilucidar cuándo finalmente también fallece Francisco, porque lo que han reportado las autoridades tras el hallazgo del cuerpo es que Francisco, su cuerpo está en un avanzado estado de descomposición, es decir, su data de muerte no sería cercana a estos últimos días, y además hay que entender el contexto también del punto donde nos encontramos. Esto es un mirador a orillas del río Tinguiririca, donde evidentemente la humedad del sector, en medio de los cerros que hay también, los animales también mismos que hay acá en el sector, favorecen finalmente a que el estado de descomposición en el que fue encontrado Francisco haya sido también avanzado más rápido de lo normal. Fue encontrado lamentablemente envuelto en una frazada, según señalan las autoridades, habría sido encontrado con algunas de sus prendas de vestir, no con todas ellas también, pero lo llamativo en este caso, por ahora, para las autoridades, es que no presenta lesiones atribuibles a terceras personas. Entonces lo que se baraja también en este momento es intentar dilucidar si es que esta joven podría haber sido finalmente intoxicada o no, y también ojo a lo que señalan los amigos. Ellos no descartan que el crimen de Francisco Albornoz pueda responder también a un ataque de odio en contra de la comunidad LGTBIQ+, porque también ellos señalan que evidentemente las características de la forma en la que fue encontrado el cuerpo, por la forma además en la que quieren hacer desaparecer el cuerpo, también los lleva a ellos tener esta hipótesis, y es por supuesto algo que ellos no han descartado del todo. ¿Qué es lo que ocurre entre Plaza Egaña y este punto? Es finalmente lo que las autoridades van a tener que determinar, y finalmente además la persona que es formalizada se sabe que es un médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, quien habría recibido su título finalmente el año 2023, todavía
todavía no hay mayores antecedentes desde cuándo está en nuestro país, pero sí hay algunos reportes que indican que este médico habría trabajado, por ejemplo, en el Hospital Regional de Rancagua, algo que todavía no se ha confirmado, pero está también en manos de las autoridades y se encuentran investigando finalmente todos los movimientos que pudo haber realizado este hombre en solitario o en compañía de otras personas para determinar esto que tú preguntabas, Roberto, qué es lo que ocurre entre Plaza de Gaña ese 23 de mayo a las 9 de la noche y lo que ocurre en la madrugada o el día finalmente en el que Francisco Albornoz es asesinado. Todo eso es lo que trabajan ahora en determinar las autoridades, tanto la PDI como la Fiscalía, muchachos. Bien, Jonathan, muchas gracias por los detalles. Tú lo decías, Alexander González Morales, médico ecuatoriano, quien anoche llegó a la PDI, se entregó y dijo o dio detalles de dónde podía estar el cuerpo. Es por eso que ahora hay un control de detención en el Centro de Justicia y también será clave el testimonio, la declaración de este médico ecuatoriano en torno a la muerte de Francisco. Jan, tú nos cuentas ahí los detalles de lo que está pasando en el Centro de Justicia. En cualquier momento vamos a escuchar a Jan. Comienza esta audiencia de formalización. Ahora sí. No sé si me escuchan. Bueno, les decía de que hay una expectación total acá en el Centro de Justicia. Estamos en el segundo piso, en donde en breve, ya a las 4 de la tarde, comienza toda la orden de detención, los controles de detención, mejor dicho. Y acá puede ocurrir algo que usualmente trasciende cuando hay casos que son bastante complejos. El caso más complejo usualmente es tratado al final del listado de las personas que pasan a este control de detención. Por eso es que probablemente que ya a la tarde se pueda hacer un poquito más, si es que se va a hacer una ampliación de esta misma, que eso también se está cotejando a esta hora en función a que la persona que se entrega, que este hombre de 31 años, un médico ecuatoriano, quien llegó durante la noche a la Fiscalía a entregar sus declaraciones, a entregar finalmente qué habría ocurrido y el factor más importante de esta historia, que es la ubicación del cuerpo, dónde estaba el cadáver de este joven de 21 años. En base a eso, que posteriormente la policía logró encontrar en este lecho del río, en el Tinguiririca, el cuerpo de esta persona. Pero acá la declaración de él fue una pequeña parte de lo que todo se viene ahora, porque él llega con su abogado, una estrategia judicial, por cierto, en búsqueda también de tener algún tipo de garantía en todo este proceso judicial que se va a presentar. Probablemente entregó detalles de quiénes estuvieron en ese departamento cuando ocurren estos hechos, que fue durante la madrugada del sábado y también parte esto del viernes, cuando ya se empieza a generar todo este hecho. Hay que recordar que, si hacemos una cronología un poco de la historia, él sale de su departamento en Santiago Centro el 23 de mayo, un viernes en la noche, y es captado por esta cámara de seguridad del ascensor, que es el último registro que todos tienen, que es ahí donde se le pierde el rastro. Pero eso sí, pasa un par de minutos, un par de horas, y durante la madrugada ya del sábado, a la 1:30, para ser exacto, sube una historia dando a conocer que se había intoxicado al comer cerdo, y eso es lo último que se supo. Los amigos empiezan a meterse en las redes sociales de él a través de su cuenta de WhatsApp, de Instagram, y ahí empiezan a cotejar dónde podría haber estado, pero nunca supieron con ciencia exacta dónde estuvo, o sea, en qué departamento, en qué ubicación específico, y el único rastreo que había en este caso fue la ubicación en GPS que él compartía con sus amigos, que usualmente uno lo puede hacer con su teléfono celular, es una ubicación en tiempo real, y acá lo que se ve es que hasta más o menos a las 23 horas, la última ubicación que se tuvo de él fue en Plaza de Egaña, esto es la comuna de Ñuñoa. Por eso es que ahí empezaron a hacer este rastreo. La familia se movía ahí, ha tratado de buscar personas, ver cámaras de seguridad, pero hasta el momento nada sabía en torno a cuál podría ser su rastro. Por eso es que la búsqueda de las redes sociales fue importante, pero ya con el pasar de las horas, con el pasar de los días, exactamente 10 días, hasta ayer, llega este hombre de 31 años a la Fiscalía y entrega todas las informaciones que se mantienen hasta el momento. Que acá lo más importante era dónde estaba la ubicación, Cari. Y además ahora poder cotejar cuántas personas estaban en ese departamento y en base a qué característica era esta junta. Si era de una actividad finalmente de amigos, si que tenía un tipo de relación sentimental o incluso un encuentro sexual. Bueno, todo eso está barajando ahora por la policía. Claro, y ahí aparecían cuando tú hacías el relato respecto de que él después se desconecta absolutamente de las redes, ahí aparecen los primeros signos que a los amigos les dan indicios de que algo no andaba bien. Porque la misma hermana de Francisco nos contaba a nosotros de que ellos habitualmente se compartían la ubicación. Incluso cuando se iban a trasladar de un lugar a otro,
como medida de resguardo, y lo hacen muchos jóvenes hoy día también, lo hacen familias también, dado el contexto de seguridad pública que existe actualmente. La gente se comparte la ubicación y él lo hacía regularmente. O sea, era muy raro que no le contara a los amigos dónde iba o que no le contara a la hermana dónde iba, que se le perdiera el rastro. Generalmente no ocurría eso, sino que ellos estaban muy conectados. Por lo tanto, esta desconexión de Francisco aparecía como el primer indicio de algo extraño, y es evidente a la luz de todo lo que hemos sabido hoy día, ¿no? Respecto de que estaba con personas que ni siquiera eran sus amigos más cercanos. No era su círculo. Sí, eso es lo que más le llamaba la atención, porque, claro, su círculo tenía su ubicación, entonces Claro. hubiese sido mucho más rápido poder encontrarlo. Y hay que añadirle otro factor. Él esa noche sale a reunirse con esta gente, se le pierde el rastro cerca de la 1 de la madrugada cuando sube este último posteo, y los amigos logran ingresar a su cuenta de Instagram y tenía un mensaje con otra persona en que él le decía que estaba compartiendo un departamento con otras personas, pero nunca indicó dónde. Y es el último contexto que tuvo la familia. Y es en base a esos pequeños datos, a esas pequeñas ubicaciones, en donde supo finalmente dónde estaba esta persona. Entonces por eso siempre se cotejó Plaza Egaña en Ñuñoa como el último punto donde finalmente se podía empezar a hacer todo este rastreo. Y otro factor a considerar. Él tenía que trabajar a las 8 de la mañana en Metro Manquehue, en una farmacia. Era técnico farmacéutico, tenía turno a esa hora y los jefes se percataron que no llegó. Quizás pensaban de que estaba enfermo, no se levantaron la alerta tan pronto, pero ya el día domingo ni la familia, ni los amigos, ni tampoco sus jefes sabían de su paradero. Y es por eso que desde el domingo, es decir, del domingo 26 de mayo, empezó esta búsqueda a través de redes sociales, empezó a masificarse y que lamentablemente culmina esta historia de esta forma. Ahora, lo importante es saber un poco parte del contexto. El detenido, para considerar también dentro de esta carpeta investigativa, quizás no es el autor material de algún tipo de delito, pero sí estuvo presente, y producto de esto mismo es que en algún punto el abogado que lo estaba ayudando, en este caso, que es su abogado defensor, toma esta forma de decirle, ¿sabes qué? Anda a la fiscalía, entrega los antecedentes que sepas, y de esta forma también te puede ayudar en todo el proceso judicial que viene en camino. Y acá, este hombre de 31 años, que es un médico cirujano, que es ecuatoriano, en el año 2023 ya normalizó todo el proceso académico, incluso ya pudo trabajar acá en Chile. Él trabajó incluso en el hospital de Rancagua durante el año 2024. Y es un factor importante, porque si se dan cuenta, donde se encuentra esta persona es en Placilla, en la región también de O'Higgins. Probablemente este antecedente pueda ayudar en algún grado a poder cotejar de por qué se lleva hacia esa zona finalmente esta información, y a esta persona, perdón. Y de esta forma se puede cotejar también por qué se termina llevando a cabo el traslado de este cuerpo, de este cadáver, de este joven de 21 años hacia la región de O'Higgins y no hacia, o por ejemplo, el sector norte del país. En breve va a empezar ya el proceso de formalización para que tengan en consideración. Esto a las 4 de la tarde, de hecho, faltan 10 minutos, pero como les decía, es probable que ya durante la tarde se vaya aplazando esto al último tema a tratar dentro de la serie de audiencias que se realizan. Sí, dime, Enro. Sí, a ver, tengo muchísimas preguntas porque acá esto es un misterio. ¿Qué pudo haber ocurrido con Francisco? Recién Jonathan, que está ahí en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, nos decía que por lo visto ya el cuerpo de Francisco llevaba varios días ahí. Pero te quería preguntar sobre Alexander González Morales, este médico ecuatoriano que finalmente da la información para poder encontrar el cuerpo. Él pasa a control de detención ahora porque automáticamente queda detenido como un sujeto de interés en este caso por haber dado esta información que fue clave, o porque él también confiesa haber sido partícipe de algún hecho que le provocó la muerte a Francisco. Mira, nosotros tuvimos acceso a la carpeta previa que se hace a esta audiencia, y él, al menos en el delito que está tipificado en esta audiencia, es por homicidio. Ahora desconocemos si es que es directamente finalmente por este tipo de delito, o más bien se estipula de esta forma para iniciar el proceso de control de detención. Que puede ocurrir que quizás ahora se impute el delito de homicidio y después va variando con el pasar de las horas o con las diligencias que va realizando la Policía de Investigaciones que lideran hasta ahora. Aparentemente sí, porque de esta forma confiesa que él estuvo presente. Desconocemos si él tiene algún rango, por ejemplo, de participación como autor material. Que ahí también va cambiando un poquito la figura. Pero finalmente lo que toma la Fiscalía Oriente, quien está liderando también esta investigación, es que él
pasa ahora este control de detención por el delito de homicidio. Entonces eso hay que considerar ahora que es un factor importante, porque quizás podría tener otra figura dentro de su participación, pero al momento sería de homicidio. Pero eso sí, hay que considerar otro factor que dijeron durante esta mañana desde la Policía de Investigaciones desde O'Higgins, que decían de que el cuerpo no presentaba visualmente, la primera revisión que ellos hicieron del cadáver, ningún tipo de lesión que se podría involucrar a una tercera persona, es decir, que alguien haya participado en algún tipo de lesión física. Pero quizás lo que ocurre posteriormente en el servicio médico legal, cuando se traslada este cuerpo, quizás un examen toxicológico puede dar o arrojar otro tipo, finalmente, de antecedente en este caso. Sí. Porque quizás, claro, visualmente no le encontraban nada en el cuerpo, pero quizás consumió algo o le dieron algo que le haya producido finalmente la muerte. Se habla de la utilización de una aplicación de citas. En la declaración de este médico ecuatoriano, él nombra esta aplicación de citas. ¿Es este ecuatoriano la persona con la cual se iba a juntar Francisco? Mira, al menos lo que nosotros hemos leído es de que se habían realizado este encuentro a través de Tinder, esta aplicación de citas. ¿Ya? Sí. Y de esta forma concordaron juntarse, pero no sería solo la persona con la cual se encuentra, sino que sería un grupo. Claro. Por eso es que él no es directamente el único autor de este delito y está recién la investigación partiendo. O sea, hay que recordar de que él se acerca porque es una acción judicial que usualmente se hace cuando alguien tiene quizá no una participación directa o al menos como autor material. Los abogados le dicen, ¿sabes qué? Lo que más te conviene judicialmente es que te entregues, ayudes a la investigación, en este caso encontrar el cadáver, y eso posteriormente te va a generar algún tipo de garantía, atenuar algún tipo de condena que pueda recibir posteriormente. Aquí también llama la atención que qué es lo que pasó al interior de ese departamento con Francisco, que termina costándole la vida, entendiendo que la persona que señala el lugar donde se produce el hallazgo del cuerpo es médico. Por lo tanto, uno pudiera presumir que en medio de esa reunión social había un médico. Y quizás ahí surge inmediatamente la interrogante es la mayor garantía que uno puede tener. ¿Y qué situación tan grave pudo haber ocurrido como para que un médico no la pudiera manejar? ¿O aquí hubo alguna omisión de por medio? Que también es una pregunta válida a la luz de este caso. En el fondo, ¿qué tipo de situación es la que termina provocándole la muerte tanto que un médico no puede hacer nada para ayudarlo, ¿no? Sí, esa es la gran pregunta, porque uno dice, había un médico que pudo haberle auxiliado en cualquier minuto, ya sea por algún tipo de consumo de drogas, de alcohol, o haber llamado a una ambulancia. Partimos ya de la omisión. Por ejemplo. Es lo básico, o sea, uno ya parte de una omisión en el hecho de prestarle auxilio. Ese es ya el primer delito que uno puede pensar. Acá, ¿qué es lo que ocurre que finalmente le hace pensar a este sujeto y al resto que lo acompañaba de que la mejor decisión, en vez de llevarlo a un hospital, a una clínica, era finalmente mover el cuerpo ya fallecido hasta la región de O'Higgins, lanzarlo por un acantilado de al menos 20 metros y de esta forma tratar de ocultarlo? O sea, si posteriormente, si no hubiese entregado el testimonio ahora este médico cirujano ecuatoriano a la fiscalía, probablemente todavía estaríamos buscando el cuerpo de este joven de 21 años. Porque esto no fue una acción de la Policía de Investigaciones, fue por la declaración que él entrega. Son 151 kilómetros, cerca de 2 horas de distancia desde, por ejemplo, Plaza Egaña, que si tomamos ese punto, desde que se perdió hasta la región de O'Higgins, en Placilla, en esa ruta, son 150 kilómetros aproximadamente, 2 horas de viaje. Entonces ahora también lo que se va a cotejar es el medio de transporte que se utilizó, qué vehículo. Los TAC son relevantes. Hay que recordar que ahora se puede hacer un rastreo completo, desde que sale la región metropolitana por autopista hasta la ruta 5, fotografía para poder hacer el set de quién era la persona que estaba al interior del vehículo. Todo eso se puede saber con la tecnología que ahora se dispone. Además, por ejemplo, las antenas de teléfono, poder establecer qué personas estaban en ese lugar, aún más conociendo el lugar donde fue encontrado este cadáver, que es un punto
donde es muy rural, que probablemente la densidad de población es muy baja, y eso puede ayudar también a bajar la cantidad de teléfonos al momento de poder cotejar los que estuvieron al momento que ocurre este delito y terminan abandonando este cadáver. Por eso es que hay que considerar todas estas acciones. Ya están viendo, están llegando familiares, están llegando también algunas personas que van a participar. Algunos amigos quizás también, probablemente parece, ¿no? ya como... Sí, hay amigos también que se han ido acercando, están revisando ahora la lista que entrega ya de tribunales, donde se hace un listado finalmente. De momento no. Estamos dándole también su espacio, probablemente van a esperar que concluya este proceso ya de control de detención. Sí. Y esta lista que están revisando hasta ahora muestra de forma secuencial qué imputados va a pasar primero, segundo, tercero y así sucesivamente en esta serie de audiencias de control de detención. Hay que recordar que es un control de detención, pero usualmente se hace al mismo tiempo la audiencia de formalización. Pero eso sí, considerándose que si hay más involucrados, si hay un testimonio entregado, esa está a la espera del documento del Servicio Médico Legal ya final, concluyente, es probable que el Ministerio Público pida la extensión, la ampliación de detención de este médico de 31 años. ¿Ya? Eso es lo más probable que vaya a ocurrir durante esta tarde. A ver, vayamos sacando en limpio los hechos concretos que tenemos acá, que sin duda no nos van a permitir por ahora sacar alguna certeza, pero él sale de su casa, por lo visto usó una aplicación de citas, se junta con personas que por lo visto él no conocía y termina en un departamento, no solamente con una persona, sino con más personas también. Eso según el relato de la persona detenida hasta este momento, ¿no? Sí, ese es el relato. De hecho, miren, si hacemos finalmente la cronología, Sí. esto parte, miren, exactamente el 23 de mayo, es durante cerca de las 21 horas. Él sale de su departamento, se sube a este ascensor. 23 de mayo es viernes. Hacia el sector donde es viernes. Es viernes, claro. y él trabajaba al día trabajaba siguiente, sábado, ojo, pero de un todas dato no maneras, menor. al día siguiente, a las 8 de la mañana. Sí. Sí. Entonces sale el viernes. Ahí está el video de este ascensor. De hecho, él se puede ver con su ropa. Estaba con este polerón rojo, este pantalón cargo color verde, su mochila, incluso un audífonos blanco. Entonces era bien característico para poder seguirlo. Sí. Desciende de este ascensor. Ahí el conserje que estaba a esa hora se despide de él rutinariamente. No había nada especial, no vio nada que pudiera llamar la atención. Con el pasar del tiempo, ya el viernes pasado, durante la madrugada, sus amigos empiezan a preguntarle dónde estaba. Y él le dice, ¿sabes qué? No, revisa la ubicación, tranquilo. Y él era lo que usualmente hacían, de que siempre si necesitaban algo de alguien, revisaban su ubicación y con eso quedaban conformes. Que son ubicaciones que se comparten rutinariamente. Uno lo hace con sus papás, con sus amigos, con la misma situación de contexto de seguridad que lo decía la Cari. Y acá empieza a tornarse un poco extraño porque empiezan a conversar con él cerca de la 1 de la madrugada cuando él sube esta historia en Instagram. Y él dice, ¿sabes qué? Estoy con esta intoxicación por haber comido cerdo. Ve este hecho los amigos y le preguntan cómo estás. Y no empieza a recibir ningún tipo de respuesta. Y ahí empiezan a inquietarse. Y esta alerta empiezan a crecer aún más cuando ya desaparece del mapa de este rastreo. Y además en el hecho de cuando él no aparece en el trabajo. Si eso es el antecedente a considerar. Él trabajaba a las 8 de la mañana del sábado y no apareció, no hubo ningún tipo de respuesta. Sí. Pasó la tarde del sábado y ya el domingo no tenía información ni los jefes, ni los amigos, ni la familia. De hecho se empezaban a preguntar entre todos si es que tenía algún tipo de información y nadie tenía nada. Y lo único que sabían era que el último punto de encuentro que tenía en este GPS, bien digo, fue en Plaza Egaña, en la comuna de Ñuñoa. Y de ahí se perdió completamente el rastro. Ya. La gente empezó a buscarlo a través de redes sociales, Robert, y de esta forma empezó a hacerse toda una ayuda social. Pero lamentablemente nadie sabía dónde estaba finalmente su ubicación. Sí, desde el móvil del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual se refirieron a este tema y solicitaron que se indague si pudo haber intervención de terceros en el deceso. Dijeron que desde el primer día se contactaron con la familia y han estado en conversaciones con la Fiscalía para que este fatal desenlace se investigue a fondo, incluyendo la posible existencia de motivaciones o componentes homofóbicos. Esa podría ser una línea de investigación. Y la otra también, otra línea de investigación podría ser también
determinada por la autopsia y ver si es que hubo consumo de alguna sustancia, alguna sobredosis, que también es una de las hipótesis que se baraja en este caso. Pero hasta ahora son varias las posibilidades que se están investigando para ver finalmente qué pasó al interior de ese departamento y las horas posteriores y cómo llega el cuerpo de Francisco también a 150 kilómetros de donde fue visto por